Días me llegó un artículo que titulaba algo así como que la ciencia lleva siglos luchando contra el libre albedrío. Y como es un tema que de alguna forma me ha ocupado periódicamente desde que entendí o traté de entender cuál es el concepto de libre albedrío, quiero analizarlo un poco en detalle y desmenuzar un poco tanto la expresión como la forma de o cuantificarlo o determinarlo, depende cómo lo veamos. Es extraño en alguna medida que la ciencia se meta en un tema netamente filosófico. De hecho, la ciencia nace como una especie de derivación de la filosofía para estudiar solo aquellos temas que son susceptibles de ser cuantificados, medidos, matematizados de alguna forma. Entonces, que la ciencia opine sobre el libre albedrío implica que de alguna manera intenta medirlo. Y se mide lo que se puede medir. Esto es una especie de redundancia o falla en lo que estoy diciendo, pero justamente la ciencia evita emitir juicios sobre cosas que no puede medir, de modo que de alguna forma mide o intenta medir el libre albedrío. Y la forma en que lo hace es, como decía, lo que se puede medir. Ejemplo, se sienta una persona delante de dos botones, uno rojo, uno azul, y se le dice que presione uno u otro, en función de su propia voluntad. Después se va a pedir complejizándose el ejemplo, pero siempre se pone a la persona frente a una decisión. La persona toma una decisión y a través de electrodos o la forma de medición que se pueda elegir, se determina de qué forma el individuo toma la decisión y si es independiente para tomar la decisión o si está condicionado para tomar la decisión. Bueno, todo cuantificable. Y al final del camino se concluye si existe o no existe el libre albedrío. Cosas cuantificables y manejables matemáticamente. Pero a eso hay que sumarle que la ciencia actual, evolucionó siguiendo el camino de las ideas platónicas y de las ideas originalmente de Euclides, Platón, toda la línea del continuo y las formas imaginarias, toma fuerza enorme con Newton, se hace más complejo, pero sigue la misma línea con Einstein y todos los seguidores. O sea, la física basada en la matemática del continuo, donde hay una línea matemática ideal que vincula el pasado y el futuro. Cuando la línea es continua, da la sensación de que el camino es único. No se pueden tomar decisiones cuando el camino está fijado de antemano. Entonces, ahí surge el dilema de si existe el libre albedrío o lo que domina el mundo real es el determinismo a ultranza. O sea, todo lo que ocurre estaba fijado que iba a ocurrir. Lo he explicado en otros desarrollos, pero la matemática del continuo lleva al concepto de determinismo absoluto, en el sentido de que uno puede, insisto, recorrer y deshacer el camino que hizo. En cambio, si el desarrollo se hace en forma discreta, típica una partida de ajedrez, una vez que la partida está avanzada, nadie puede decir de qué forma se llegó a ese casillero, a la distribución de piezas en los casilleros. Hay muchas maneras de llegar a un mismo estado final. En la física del continuo no. Siempre hay una única manera de llegar a un único estado. O sea, una vez que están tiradas las piezas, por decir de alguna forma, el hilo continuo vincula el pasado y el futuro en forma absolutamente determinista, siguiendo funciones matemáticas continuas de infinitos puntos. Eso en cuanto a, insisto, lo que se mide, de cómo hace la ciencia o el conjunto de científicos para intentar medir las cosas, basándose en las matemáticas o su derivación o hermana cercana a la estadística, y la medición de impulsos eléctricos, etcétera, en condiciones controladas. Bueno, yo en realidad quiero cambiar un poco eso, especialmente la definición de libre albedrío. Tomar decisiones, izquierda, derecha, arriba, abajo, lugar húmedo, lugar seco, donde hay luz, donde no hay luz, prácticamente cualquier ser vivo las toma. Una lombriz, un insecto, cualquier animal y nosotros, por supuesto. Y siempre se puede decir que optamos por una u otra decisión
en función del condicionamiento previo. El condicionamiento previo puede ser el estímulo directo, la llama hace que retiremos la mano del fuego, o el estímulo acumulado a lo largo de la vida que hace que reaccionemos de determinada forma frente a determinados estímulos en una discusión, en un análisis de una situación cualquiera que se nos presenta. Yo entiendo que eso no es libre albedrío. El libre albedrío, lo que uno siente como capacidad interna propia de tomar decisiones, se manifiesta justamente donde no se puede medir. Claro, eso escapa a la ciencia. Por supuesto entra en la filosofía. ¿Qué significa algo que no se puede medir? Bueno, es algo que existe, pero escapa a todo intento de medición instrumental. ¿Qué ejemplo? La creatividad. A ver, si yo pongo una persona frente a una botonera para que elija cuál es el que le resulta más atractivo, si una estrella, un triángulo o un círculo, quiero determinar cómo responde el cerebro frente a determinados estímulos, fantástico. Ese test no va a poder medir la respuesta de la persona que se levanta y dice no quiero jugar. Porque no quiero jugar no estaba en las opciones presentadas. Las opciones eran las formas geométricas. Esa fue una respuesta creativa. El ser humano da respuestas creativas permanentemente. La historia de la humanidad se basa en respuestas creativas. La tecnología y gran parte del desarrollo científico, que no es solamente aplicar las matemáticas, sino desarrollar nuevos modelos, implica concepciones nuevas, implica desarrollos que no estaban previstos en la lista de opciones. Cuando alguien tiene una nueva propuesta para analizar el mundo físico, no es que eligió entre la propuesta A, la propuesta B y la propuesta C, no. Creó la propuesta Z, no existía. Hasta que esa persona no lo hizo, entonces, ¿cómo no lo hizo? Esa propuesta no existía, crea la propuesta. Entonces, ¿cómo hago para medir eso? ¿Cómo pongo una persona delante de un aparato que me mida la actividad cerebral en el momento que crea una nueva propuesta? Yo puedo cuantificar, como decía, los estímulos de propuestas preprogramadas para que se elija entre las propuestas. ¿Cómo hago para cuantificar de alguna forma la capacidad de creación del individuo? Eso escapa absolutamente al concepto de medición. La creatividad es justamente, es algo no cuantificable. La creación es cualitativa, no es cuantitativa. Y cualitativa significa un nuevo modelo. Negar que el ser humano ha sido capaz de crear situaciones nuevas permanentemente a lo largo de la historia es negar la historia de la humanidad directamente. El propio pasaje de la vida nómade a la vida sedentaria implica una serie de cambios que no era una persona que se puso frente a la opción, bueno, ¿qué preferís, quedarte en la granja o salir a cazar? No, eso puede ser en la actualidad. En su momento alguien decidió que era posible no andar vagabundeando, sino que por alguna razón se daban las condiciones y podía optar por una opción que no existía en ese momento, que era quedarse en un mismo lugar a pasar el tiempo. Y de ahí en adelante lo que se les ocurra. Prácticamente toda invención, todo cambio tecnológico importante representa un cambio cualitativo, no cuantificable, creativo, y que es el que realmente calibra nuestra libre decisión de interactuar con el mundo. Lo otro son interacciones programadas. Llamar libre albedrío, insisto, una elección es algo, una elección entre opciones ya fijas, es un proceso mecánico, influenciable absolutamente. El libre albedrío verdadero, tal como yo lo entiendo, es romper el molde y hacer algo diferente a lo que se está haciendo. Eso, o sea, negar eso como capacidad humana, desconozco a nivel de otros animales, pero como capacidad humana, parece difícil. Desde ya creo que es imposible medirlo. Aleluya. No entra en el campo de la ciencia. Tiene que ser analizado de otra forma. Tiene que ser analizado en forma cualitativa. Y eso escapa a los instrumentos. Escapa incluso, creo, por ahora por lo menos, al Big Data o a la predicción, de cuál es el futuro humano en función de los datos que disponemos. Seguramente va a haber alguien que va a cambiar cualquier línea que predigamos en algún momento de creatividad.
Con lo cual, esta opción que no estaba considerada, por supuesto, en el artículo que leí, es un artículo excelente, realmente recomendable, es una excelente recopilación particularmente del pensamiento de Yuval Harari, que hace un análisis particular sobre el libre albedrío en su libro sobre Sapiens, de Animales a Dioses, y en Homo Deus también. Ese tipo de análisis recurre al determinismo. Mi propuesta es no recurrir al determinismo de movida. Insisto, algo no medible, no cuantificable, no entra en el campo del determinismo y afortunadamente creo que somos dueños de nuestro futuro no por las elecciones que hagamos, sino por las opciones que creemos nosotros mismos.